Hola, buenas noches. Soy el doctor Oscar Gallardo, médico cirujano general, titulado por la Universidad Autónoma de Guadalajara, con cédula profesional 5752-641. Siempre me gusta decirlo porque hay que saber con quién está uno hablando, de quién va a recibir algún consejo o alguna información. El día de hoy, en este video que titulo El COVID no es una gripa, es para poderles contar mi experiencia de trabajo de los últimos 5 meses aquí en León, Guanajuato, México, en la que he tenido la oportunidad de atender a más de 54 pacientes con coronavirus y que en todos ellos pues he encontrado distintas presentaciones clínicas de lo que la enfermedad hace en nuestro cuerpo. Entonces, pues se los voy a platicar amablemente con algunos casos clínicos que he podido ver. Ahorita se me viene a la mente el señor Chuy, que hace 3 semanas exactamente llegó a mi consulta como una consulta de urgencias, un domingo a las 9:30 de la noche, en la que pues el paciente estaba con una oxigenación de hasta 45%, según la medición en el oxímetro de pulso, y pues presentaba muchos datos clínicos evidentes de que su condición de salud estaba delicada, prácticamente al borde de la muerte. ¿Qué estaba sucediendo en su cuerpo? Pues bueno, ya tenía algunos días con presentación de fiebre, malestar general, dolor de cabeza, pero sobre todo en los últimos 2 días había sudado demasiado. Esa sudoración provocó que su cuerpo se deshidratara, pero se deshidratara a un punto en el que el cuerpo ya no tenía prácticamente agua, tanto como para que su sangre hubiera concentrado muchísimo la cantidad de potasio. El potasio en nuestro cuerpo, entre otras cosas, sirve para que lata nuestro corazón. Entonces era un caso de hipercalemia. Tenía potasio de 6.78. Quien es médico sabe que eso es un riesgo inminente de que el corazón tenga arritmias o una falla cardíaca y provoque la muerte. También tenía elevado el sodio, que ese es un problema para el cerebro. Empieza a crear confusión y alteraciones propias de la conciencia. Y finalmente, pues sus pulmones estaban invadidos por el coronavirus. Esa invasión había hecho que dejara de funcionar su unidad principal, que es el alveolo. Le explicaba yo a mis pacientes que el alveolo es como si fuera una esfera, para entender todos, no se trata de dar clases de medicina. En una esfera que de un lado está llegando el oxígeno que uno respira y del otro está la sangre con el dióxido de carbono que tenemos que eliminar. Entonces esa esfera se encarga de ser como un puente. Entre el oxígeno lo pasa a la sangre y la sangre entrega el dióxido de carbono para que se vaya al pulmón y lo exhalemos. ¿Ok? Bueno, pues esa unidad funcional llamada alveolo estaba destruida. El COVID la destruye. Nosotros tenemos 300,000 alveolos por cada pulmón. Chuy tenía una afectación de más del 80% de ambos de sus pulmones. Por eso tenía una oxigenación de 45%. Era un paciente candidato a intubar, a estar en una terapia intensiva, pero Chuy no quería ese tipo de atención. Él quería que se le ayudara. Él quería sentirse mejor en ese momento. Entenderán que era urgente ponerle oxígeno, entenderán que era urgente ponerle líquidos, cosa que hice. Una vez que estaba un poco más estable, le ofrecí que necesitaba oxígeno, que necesitaba estudios, que necesitaba muchas cosas. Tratamos de hospitalizarlo en la clínica en la que yo estaba y no se dio la autorización, puesto que la clínica no tenía la conversión hospitalaria para atender pacientes COVID. Le ofrecí que fuera a buscar ayuda a su institución de derechohabiencia y me dijo que no. Él tenía mucho miedo de ir a su institución, ser intubado y morir, como muchos pacientes tienen miedo de morir. Entonces, Chuy, por su propia voluntad, decidió irse a su domicilio y pedirme de favor que al día siguiente acudiera a su casa a atenderlo. Así nos fuimos ambos a dormir, él con la preocupación de que podía fallecer y yo igualmente, de tener un paciente más que podía complicarse y que podía perder su vida.
Al día siguiente acudí a su domicilio y pude seguir atendiéndolo. Durante 2 días hice todo el trabajo necesario para poder brindarle líquidos a su cuerpo y regular la cantidad de sodio y regular la cantidad de potasio que había en su cuerpo, al mismo tiempo que empezaba a atender la gran cantidad de azúcar que tenía en la sangre. Él no era un paciente diabético y sin embargo estaba con más de 400 miligramos de azúcar en su sangre. Entonces empezar a trabajar con la insulina inyectada en su cuerpo para controlar el azúcar. Al mismo tiempo, vigilar la velocidad con la que sus riñones trabajaban, puesto que ya tenía una creatinina de 6.54. Eso, para quien es médico lo entiende, sabe que es una insuficiencia renal aguda. Y de ahí que al paciente se le hubiera podido ofrecer diálisis peritoneal o hemodiálisis. Sin embargo, con un buen manejo de líquidos, al igual que fármacos, logré sacarlo avante y que sus riñones se recuperaran. Al mismo tiempo, empecé a atender el tema de su hipertensión reactiva. Cuando el pulmón está tan inflamado y cuando su unidad funcional, el alvéolo, ha quedado destruido, pues la sangre no puede circular por ahí fácilmente. Entonces el corazón está taquicárdico, late demasiado rápido, más del doble, 120, 130 latidos por minuto. Y también la presión se aumenta. Esa presión pues hace y pone en riesgo de la falla cardíaca, hace un riesgo de producir una embolia cerebral y finalmente pues de una hemorragia. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen COVID tienen que estar anticoagulados. Otro tratamiento que también le administré a Chuy. Esa anticoagulación permitió que su sangre empezara a circular de un poco mejor manera dentro de sus pulmones y también que empezara a liberar de tantos coágulos que se habían formado dentro de ese parénquima pulmonar que había destruido gran parte. Finalmente, y con oxígeno en su casa, con una mascarilla que se llaman mascarillas con reservorio, hasta 12, 14 litros por minuto y en un esfuerzo impresionante y admirable de la familia, se pudo tener el oxígeno necesario. Cambiar hasta 2 tanques de oxígeno de más de 9,000 litros, que son los tanques que miden casi mi estatura de 1,90. Entonces, ese esfuerzo logró con creces que pudiéramos salvarle la vida a Chuy. A los 8 días, su riñón empezaba a funcionar mejor, su presión estaba controlada, sus pulmones oxigenaban mejor y ya estaban en 70% de oxigenación. Posterior a ello, empezó a recuperar un poco la función gastrointestinal. Durante 8 días no había tenido apetito, no podía comer. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué a las personas que les da coronavirus dejan de comer? Pues nuestro cuerpo es una máquina perfecta y es muy inteligente. Entonces sabe hacer las cosas. Y puesto que al momento en que nos alimentamos, el 25% o a veces hasta el 30% de nuestra sangre se migra y se va al intestino para poder digerir, eso implicaba que su cuerpo dejara de tener oxígeno en su cerebro. Esa es la razón del por qué cuando tú comes muy pesado te da el mal del puerco llamado. Entonces, ese sueño es provocado por falta de oxigenación en tu cerebro. Imagínense que el cerebro ya de por sí tiene hasta 30 o 40% menos de oxígeno porque los pulmones no están funcionando, pues mucho menos va a querer el cuerpo perder el tiempo mandando oxígeno a la digestión, ¿sí? Entonces, esa es la razón del por qué también se les quita el apetito. Finalmente, ya estaba comiendo Chuy y empezaba a recuperar la tolerancia a la vía aérea. Empezaba a hidratarse también con líquidos por la vía oral y finalmente pude retirarle las soluciones en un estado de hidratación corregido, con sodio normal de 4.23, con potasio normal de 4.23, con sodio normal de 137. ¿Sí? Entonces, esa recuperación ha ido avanzando día con día. Junto con ello y junto con todos los fármacos anticoagulantes, corticosteroides, mucolíticos, medicamentos nebulizados que son broncodilatadores, la insulina y el control de líquidos, le agregué el tratamiento complementario del ozono. La ozonoterapia ha probado en otros países que es altamente efectiva para el tratamiento de coronavirus.
Y en nuestro país habemos muchos médicos que nos hemos formado a lo largo de varios años para poder hacer ese tratamiento correctamente. El uso adecuado salva vidas. Este tratamiento de ozonoterapia brinda al cuerpo la capacidad de que tenga un poco más de oxígeno en un corto tiempo, pero también, sobre todo, regular la respuesta inflamatoria de nuestro organismo. El coronavirus no solo inflama la garganta como lo es en una gripa, no solo va a inflamar los pulmones como es una neumonía. El coronavirus va a desencadenar una tormenta de citoquinas, unas sustancias que nuestro cuerpo segrega para avisarle a los tejidos y a los órganos que algo está pasando, algo grave está pasando. Y esta respuesta inflamatoria es sistémica. Se inflama pulmones, vasos sanguíneos, páncreas, intestino, estómago, hígado, riñones, etc. Hay una inflamación generalizada en nuestro cuerpo. Entonces, el ozono es un oxidante en la naturaleza que tiene la capacidad de, al estar dentro de nuestro organismo, oxidar esas sustancias para que queden como otra y que ya no causen inflamación, ¿sí? De esta manera he podido darle tratamiento, es un seguimiento diario, los primeros días hasta 2 o 3 veces visitarlo en su domicilio para poderlo ayudar. Es una circunstancia que ejemplifica el trabajo que se debe de hacer con un paciente que ya tiene complicaciones por el COVID. Y entonces de ahí les puedo platicar otros tantos casos. Gracias a Dios, Chuy, el día de hoy, tiene 3 semanas y está apenas levantándose de su cama. Apenas está dando sus primeros pasos para poder ir al baño, sin sentir el ahogo profundo que antes sentía. Tardó 14 días en reposo absoluto, no se levantó ni para ir al baño. Ese es el coronavirus, ese es el grado de afectación que puede provocar en el cuerpo humano. Y ahora viene la parte que tiene que ver con el acceso a la salud que se está brindando, al menos aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Lo que está pasando es que los pacientes, en primer lugar, están obviando sus síntomas. A mí me llaman por teléfono y me quieren convencer de que no tienen coronavirus. Me quieren decir que la fiebre que han tenido es poca, que el dolor de cabeza no es tanto, que la falta de aire es mínima y solo es cuando se esfuerzan. No, las cosas no funcionan así. A nosotros como médicos nos tienen que hablar con la verdad, nos tienen que decir hasta el último detalle. En la universidad tuve excelentes maestros que uno de ellos me enseñó lo que hoy hace de mi práctica un éxito. El 80% del diagnóstico está en la historia clínica, está en lo que platicas con el paciente, está en la verdad que te diga el paciente acerca de su enfermedad. ¿Por qué? Porque sabiendo nosotros los signos y los síntomas que tiene cada uno de los pacientes, nuestra mente tiene que dar vuelta en un bagaje de más de 3,000, 5,000, 10,000, 100,000 enfermedades que puedan existir, las que ustedes quieran ponerle un número imaginario, para nosotros elegir posibilidades de enfermedad que tenemos enfrente. Y entonces de ahí determinar con la exploración física, que es otro 10%, que nos va a dar otros muchos datos. Pero a mí me dijeron, antes de que te pares de tu escritorio, tú ya tienes que ir con 3 ideas, por lo menos, de diagnóstico posible. Y cuando escuches, toques, examines a tu paciente, vas a tener ya un 90% de seguridad y de tus 3 opciones seguramente ya nada más te queda una. Y el 10% que resta para el diagnóstico tiene que ver con laboratorios y estudios de imagen. La medicina existe antes que las tomografías, existe antes que las resonancias magnéticas, existe antes que los rayos X. La medicina que funciona mejor es la clínica, lo que el paciente tiene, lo que el paciente siente, lo que el paciente le puedes escuchar, ver y tocar. A los pacientes hay que hacer una exploración. Hay que ir a escuchar sus pulmones, hay que ver su garganta, hay que ver sus oídos, hay que tomarles el pulso, hay que tomarles la oximetría, hay que hacer infinidad de cosas para poder determinar qué es lo que tienen los pacientes. Y entonces, volviendo a la idea de que en las llamadas me quieren dar la vuelta de que no los vaya yo a diagnosticar con COVID, les digo, no pierdas el tiempo.
Si tú no crees en la enfermedad, mucha suerte, porque vas a tener complicaciones. Si tú quieres un diagnóstico, ven a mi consulta. Y entonces vienen a la consulta con un día de dolor de cabeza y un poquito de irritación. Yo les pregunto, indago, encuentro signos y síntomas que me hacen pensar en la enfermedad de coronavirus. Paso número 2, los exploro. Definitivamente con la exploración determino que van a tener coronavirus. Y finalmente, lo único que les pido en ese momento, es una radiografía, es una póster anterior de tórax, la famosa tele de tórax. Esa radiografía nos hace ver el pulmón en su vía macroscópica. No vamos a operarlos, no vamos a hacerles una sección del parénquima pulmonar, ¿sí? Solo queremos saber qué tan inflamados están y qué tan dañados están sus pulmones por dentro. Y eso se alcanza a ver en una radiografía a simple vista, porque el coronavirus es muy evidente. Y entonces un paciente que tiene un día de dolor de cabeza, un día con carraspera, un poquito de tos, yo le tomo una radiografía y ya tiene 25% de inflamación en uno o los dos pulmones. Entonces, lo que quiero hacer énfasis es que lo que necesitamos hacer es que la población deje de consultar el internet, deje de hacer caso a las múltiples recetas que les dan por ahí y acudan al médico. Pero acudan al médico para poder dejar su vida en las manos del profesional de la salud que tienen enfrente, porque no es menor el motivo de decir esto. El COVID es una enfermedad mortal, no es una gripa. El COVID es una enfermedad que hasta el día de hoy es incurable. ¿Por qué? Porque no se conoce cura. No existe un medicamento que puedas ir a comprar a la farmacia y te lo tomes 3 días y se te quite. Es una complejidad de daños a nuestro organismo que excede el conocimiento de cualquiera de ustedes por más que lean el internet. Y el problema es que se ponen en otros riesgos por seguir las indicaciones de sus amistades o de las recomendaciones que se ven muy bien y que le han dado éxito a mucha gente, me la mandaron por WhatsApp, etc. Les voy a poner un ejemplo. El famoso té, agua caliente, gotas de limón, no sé qué le ponen, pero tomárselo con 3 aspirinas o 3 cafeaspirinas, ¿por qué no? También hay que agregarle cafeína y eso tomarlo durante 3 días. Les puedo platicar que he atendido a 3 personas con sangrado de tubo digestivo, alto y bajo. ¿Por qué? Por haber tomado esa receta. ¿Ustedes sabían que la aspirina es un anticoagulante? Y que tomar 3 tabletas en un mismo día te anticoagularía la sangre por más de una semana. Imagínense tomar 3 tabletas durante 3 días consecutivos. ¿Qué le está pasando a tu cuerpo? ¿Y en qué riesgo le estás poniendo? ¿Tienes gastritis y colitis crónica? Bueno, tómate tus 3 aspirinas y al día siguiente te vas a dar cuenta, o 2 días después, que vas al baño y haces popó de color negro. Eso se llama melena. Eso se llama sangre coagulada, sangre digerida por nuestro propio cuerpo. ¿Sí? Eso es un sangrado de tubo digestivo, por seguir un consejo de internet. Entonces, los pacientes están buscando ayuda, pero ¿qué creen? Están yendo a los hospitales y quien no tiene conversión les dicen, aquí no atendemos pacientes respiratorios. Hay clínicas que ponen letreros ya con lonas afuera y dicen, aquí no atendemos pacientes respiratorios. Bueno, pero ¿qué pasa con las que sí atienden? Bueno, hay 3, 4, 5, 7, 8 hospitales, 10 hospitales privados en nuestra ciudad que tienen capacidad para manejar pacientes respiratorios. Y no hablo de la terapia intensiva, ahorita hablamos de eso. Simplemente recibirlos, poder evaluar que si tienes X cantidad de oxígeno vas a necesitar una nebulización, necesitas oxígeno suplementario, necesitas el tratamiento anticoagulante, ponerte corticosteroides, regular tu azúcar, etcétera, etcétera. Darles el primer apoyo. Y, como verán, no es de una gripa, no es dar un paracetamol. Finalmente, es que no hay lugar. Ya las personas acuden a los hospitales, a los mejores hospitales de León, y en la entrada les dicen, no podemos atenderlos, no hay lugar. ¿Sí?
Y no voy a mencionar lo que implica el tema de la terapia intensiva, porque de eso se están encargando los que tienen terapia intensiva. Pero, ¿qué creen? He atendido enfermeras que trabajan en el IMSS de la T1. He atendido enfermeras de la IMSS 58, trabajadoras sociales también de ahí. He atendido enfermeras que trabajan en el hospital de alta especialidad. He atendido que trabajan en el particular. Y en un unísono, lo que me pueden transmitir y lo que me han platicado es, por lo menos en la T1 tienen 20 camas de terapia intensiva, o eso me dicen, y están llenas. ¿Yo les creo? Sí, sí les creo. ¿Saben por qué? Porque les veo en su cara una preocupación inmensa. Y la preocupación es porque saben que aparte ya no están pudiendo brindar la atención adecuada. ¿Por qué? Porque ya no hay personal. El personal de enfermería se ha infectado, el personal médico se ha infectado, algunos colegas míos han muerto y cada vez el recurso humano se vuelve menos. El recurso hospitalario ya se acabó, están llenos. La capacidad, doctor, usted está equivocado, ¿qué no ve los informes federales? Discúlpenme, yo no voy a hablar de cifras. El tema es cómo se manejan los números. Yo puedo decir que hay una ocupación hospitalaria de la terapia intensiva en nuestro país del 56%, del 62%. Sí, porque pueden contar camas de terapia intensiva que a lo mejor tienen en un pozo petrolero de Pemex. Porque Pemex tiene hospitales y tiene unos muy buenos hospitales. Pero, ¿qué importa que haya tantas camas de terapia en lugares donde la gente ni siquiera va a poder acudir ahí? Donde importa es en las ciudades que están altamente conglomeradas. León no es tan grande y aún así ya no tienen capacidad. Entonces, ¿a qué se está exponiendo? ¿A qué te estás exponiendo al salir a la calle? Pues a infectarte y a que si te da la versión respiratoria y de inflamación sistémica, vas a ir a pedir ayuda a los hospitales y no va a haber. Ya no hay recurso humano y recurso de infraestructura. Pero, ¿y si me equivoco y si me van a criticar por decir esto? Adelante. Yo lo estoy viendo en la calle. Estoy yendo a las casas de mis pacientes. He atendido a 54 pacientes y de ellos a muchos en su domicilio. Y si los atendí en su domicilio es porque no les atendieron en los hospitales. Les voy a contar un ejemplo del día de hoy. Ya me había pasado hace como mes y medio. Pero bueno, dije, es un hecho aislado. No, el día de hoy me pasó 2 veces y le pedí permiso a la paciente de tomarle una foto a su receta que le dieron en este hospital. Uno de los 3 hospitales privados de nuestra ciudad, considerados como los mejores hospitales para brindar atención médica. Y dice así: femenina de 51 años, sin enfermedades, acude por disnea al hablar. Disnea es falta de aire. A su ingreso satura a 70%. Después de caminar. Ahora en reposo, con 3 litros de oxígeno, satura a 91%. Se realiza tomografía de tórax en la cual se observan imágenes de neumonía típica con vidrio despulido en todos los segmentos pulmonares y a la periferia, compatible con neumonía por COVID-19. Se le refiere a cualquier hospital de segundo o tercer nivel de atención, o al IMSS o al ISSSTE o a cualquiera que pudiera tener derechohabiencia, para hospitalizar, ya que la neumonía es un caso sospechoso de infección por COVID-19. Precisa oxígeno, paciente grave, con alto riesgo de complicaciones a corto plazo. Que tenga buenas noches. Le entregan su receta y le piden que salga del hospital. Esa paciente llegó caminando con 70% de oxígeno en su sangre, en su cuerpo. Ya estaba en un hospital y le dijeron, no puedo ayudarla y tiene 70%, consigue oxígeno. A la 1 de la mañana no es fácil conseguir oxígeno. A las 8:30 de la mañana hay fila afuera de la empresa que provee oxígeno en nuestra ciudad, que han hecho una labor extraordinaria y los felicito. La empresa es Infra. No gano nada con decirlo más que reconocerles su gran labor. Son unos señores que están al pie del cañón, recibiendo todo el día familiares desesperados por conseguir un cilindro de oxígeno para su casa, para su familiar. Y ellos están ahí para dárselos y a veces para decirles, no tenemos, ya se acabaron.
O no tenemos reguladores, porque ya se acabaron los reguladores. A veces hay cilindros, pero ya no hay reguladores. Y también, pues, conseguir un concentrador de oxígeno. Pero un concentrador de oxígeno te da 5 litros por minuto máximo. Los pacientes que tienen 70% de oxigenación necesitan una mascarilla con reservorio que va a gastar de 12 a 15 litros por minuto. Un aparato concentrador no sirve para nada. Necesitan un tanque de 9,000 litros que va a durar apenas 8 horas. Bueno, entonces, si esta es la circunstancia, si los pacientes están yendo a pedir ayuda y ya no se les puede brindar, ¿qué es lo que está pasando? Nuevamente, un caso la semana anterior. Traté a la señora y cuando llegué a su casa a valorar, tenía una presión arterial de 80/40. Estaba al borde de un shock hipovolémico. Estaba igualmente deshidratada. Igualmente con problemas de concentración del potasio en su sangre, pero en lugar de tener para arriba, tenía para abajo. Cualquiera de las dos son problemas. Tenía 3.02 de potasio. Eso en un libro lo lee uno y es incompatible con la vida. Ahí estaba la señora acostada en su cama, con su mascarilla de oxígeno, tratando de respirar y se escuchaba así. Buenas noches, doctor. Así. Todavía, con toda la educación del mundo, me saludó. Esa señora, trabajé con ella por más de 7 días. Líquidos, insulina, corticosteroides, reposición de potasio, etcétera, etcétera, etcétera. Su condición no mejoraba. Tenía muy afectado su cuerpo ya. Su edad tampoco ayudaba, 70 años. Su sobrepeso tampoco ayudaba. Su antecedente de diabetes e hipertensión tampoco ayudaba. La familia tomó la decisión de trasladarla al Seguro Social. Se llevó para allá. Tuvo la oportunidad de ser ingresada a la terapia intensiva. Y a las primeras 24 horas me llama uno de sus familiares pidiéndome una receta porque los doctores del hospital le habían pedido norepinefrina, 10 ampolletas. Y no les habían dado la receta. La norepinefrina sirve para fines prácticos para obligar al corazón a latir. Imaginen si ya no hay norepinefrina en la terapia intensiva, ¿qué está pasando adentro de las instituciones? Se están acabando los recursos. Y este pico que en fines numéricos y en fines de discurso ni siquiera se está mencionando, está sucediendo. Y ya sucedió de tal magnitud que el recurso humano y el recurso material se están terminando. Y todavía yo creo, no considero que vayamos a más de un 20% de lo que puede crecer la pandemia en León. Entonces, la invitación en este video pues es a entender ¿qué es la enfermedad? El COVID no es una gripa como les dijeron. El COVID es una enfermedad mortal y es una enfermedad que requiere mucho trabajo y mucho recurso para poder dar la vuelta a la enfermedad y salvar vidas. Con todo esto, quiero también hacerles una invitación a la reflexión. Yo no les voy a decir, hace 4 meses se los decía, ya mejor hoy es reflexiónenlo. ¿Tienes necesidad de salir de tu casa? ¿Es urgente ir a algún lado? Es tu decisión. Y piensa lo siguiente. ¿Qué edad tienes? ¿Tienes diabetes? ¿Tienes presión alta? ¿Tienes sobrepeso? ¿Tienes obesidad? En el número total de mis pacientes han fallecido 2 personas. Estas 2 personas tenían algunos de esos factores de riesgo. Y pues lamentablemente no hubo manera de ayudarles. Si tú vas a salir a la calle y tienes factores de riesgo, piensa que tu decisión la estás tomando como una decisión de vida. Estás saliendo nada más y nada menos que a arriesgar tu vida. ¿Sí? Lo hice extenso con mi familia,
con mis amigos, con mis pacientes, y no ha sido tal más que para las familias que han vivido la enfermedad y sus conocidos, porque entonces, después de ver lo que se necesita para sanar, les queda en claro que necesitan alertar a más personas. Esta también es la invitación para todos quien me conoce, pero sobre todo a mis pacientes que he tratado hasta el día de hoy. Comenten el video, hagan saber a las demás personas que esto que estoy diciendo es cierto. ¿Cuánto trabajo les costó conseguir el oxígeno? ¿Cuánto trabajo les requirió en casa? ¿Cuántas noches se quedaron sin dormir? ¿Cuánto dinero han gastado? Eso es el coronavirus y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Hay alguien que me decía, por favor, el dinero no es problema. Y yo le decía, el dinero no vale nada en esto. Lo que necesitamos es tener el recurso humano y el recurso material para poder llevar a cabo las cosas. Y es decir, no vale nada porque no importa cuánto podrías pagar por tratar de que te atiendan, ya no hay lugar y ya no se están acabando los recursos humanos y materiales. Y hago hincapié en esto y lo voy a decir 20 veces. Cuando se acaben las enfermeras, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los hospitales? ¿Qué vamos a hacer nosotros como médicos? Yo me decía malo para canalizar pacientes. Yo siempre dije, no, a mí no me quedan bien. Y de repente uno que otro. Yo decía 1 de 10 tal vez. El día de hoy, cualquier brazo es bueno y le pongo un catéter. El tema es que si ya no tenemos ayuda, no vamos a poder solos. Y este video lo estoy grabando por esa circunstancia. Hoy, en la mañana, planeé mi día con un triage. Es una selección de tus pacientes por el estado de gravedad que tienen. Y entonces, inicié mi día. Mi hermana decidió, después de escucharme platicar con ella el sábado, que me quería acompañar, que quería documentar en fotografía lo que yo estaba haciendo. Le parecía algo muy asombroso lo que estaba pasando con los pacientes. Y ahí vamos. Fuimos a ver nuestro primer paciente, fuimos a la clínica a ver a otros 2 pacientes, fuimos a ver al tercer paciente y llegaba el cuarto. El cuarto tenía cita a las 10:30 de la mañana. Era el cuarto lugar en orden de gravedad. Eran las 10 de la mañana, iba saliendo del domicilio de mi paciente previo y empezábamos a dirigirnos al domicilio del cuarto paciente. Y en eso me llega un mensaje de su familiar. Doctor, ya no es necesario que venga. Mi tío falleció. Le agradecí por avisarme y le dije, lamento no haber podido llegar antes. Me dijo, yo también. Mi hermana no daba crédito. Se impresionó muchísimo. Me dijo, pero ¿cómo es posible? ¿Y ahora qué? Le digo, y ahora sigue ver al que sigue. ¿Cómo? Pero sí, vamos a la casa que sigue. Y me va a dar tiempo de poder atender a uno más tarde. Sin palabras se quedó un rato. Finalmente volteó a decirme, de veras esto es de vocación. Y sí, es vocación. Hay muchos pacientes que me están diciendo, he buscado a mi médico y no lo encuentro. No contesta el teléfono. Dice que no está atendiendo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el juramento que todo aquel que se dice galeno hizo? Ese juramento trata de que nosotros elegimos, nadie nos obligó, elegimos estudiar para poder asistir a los seres humanos que necesitaran nuestra ayuda. Y eso lo necesitan hoy. ¿Sí? Hay una pandemia, es un problema mundial. La gente se está muriendo por miles. Pero son números, es que son 1000.
La influenza mató menos. Es que la gripe española. Sí, pero ¿qué crees? La gripe española no está aquí. Fue hace 100 años. La influenza fue en el 2009 y por un extraordinario presidente que tuvimos en esa fecha, salimos avante junto con su secretario de salud. Pero ya no están aquí. El día de hoy la pandemia es por un bicho llamado SARS-CoV-2, alias COVID-19 o coronavirus. Y la ayuda médica se necesita hoy. Y no necesitamos la infraestructura ni necesitamos gastar miles de pesos para el diagnóstico. Les estoy diciendo que con un estetoscopio, un oxímetro de pulso que cuestan 1,000 pesos y una radiografía de 500 pesos, pueden diagnosticar a sus pacientes y pueden salvarles la vida. El diagnóstico oportuno hace la diferencia. El diagnóstico de una paciente que acaba de empezar ayer, antier, con dolor de cabeza y un poco de tos o diarrea, tal vez, le das su manejo, pero le das el manejo completo, le das el manejo como si esto ya hubiera avanzado al grado de estar condicionando la salud completa del paciente, pese a que aún tiene 1 o 2 síntomas. Pero ¿qué pasa? Cuando al paciente le inicias su anticoagulante a tiempo, cuando le inicias su antibiótico a tiempo, cuando le inicias el mucolítico a tiempo, cuando le inicias los líquidos a tiempo, cuando le explicas que debe de dejar de comer porque su cuerpo al final no va a querer ni comer y que lo que necesita es líquidos y que lo que necesita es reposo, reposo absoluto, absoluto. Oye, pero es que estoy bien, no me agito. Sí, se los voy a explicar como a ellos. En mi brazo, yo agarro un cuchillo y me corto aquí, 20 centímetros. ¿Qué va a pasar? Empieza a sangrar. Me detengo, me tapo, trapito, servilleta, la mano, lo que sea. Nuestras plaquetas, que son unas células extraordinarias que se encargan de la coagulación, van a ir a formar un coágulo y van a detener el sangrado. Perfecto, ya se detuvo, ya tengo el coágulo encima, se está empezando a endurecer porque se va a hacer costra, como la que ustedes conocen. ¿Pero qué creen? Se la arrancan. ¿Qué va a pasar? Va a volver a sangrar. Bueno, pues los pulmones es lo mismo. En COVID y aún y con mínimo de síntomas, el que tú te esfuerces es como si estuvieras cortándolos por dentro, porque lo que les está pasando es que están sangrando por la destrucción, por la lisis celular que está habiendo por culpa del coronavirus. Entonces sí necesitan reposo. Entonces, si les decimos eso a los pacientes, ¿creen que van a hacer caso? Pero es que ya no se trata de ver si ellos saben más o si somos condescendientes porque leyeron en internet, porque tienen un familiar que les dijo y porque es doctor. ¿Van a tener la opinión de algún otro médico? Pídale que venga, pídale que lo revise. ¿Por qué? Porque no hay manera de hacer un diagnóstico por teléfono. A lo mejor una consulta virtual cuando lleguemos al 2050 y tengamos la tecnología para ello. El día de hoy no. ¿Van a recibir una opinión? Díganles que acudan a valorar al paciente para que sepan cuál es la circunstancia y no supongan que el paciente está bien, supongan que, bueno, si le doy no pasa nada y que se inyecte. No. Inyecciones de ceftriaxona, por Dios, 2 y luego una Dexa, naproxeno y paracetamol y amoxicilina. ¿Dónde leyeron eso? Y si se trata de protocolos, pues sí, pero hay que tener criterio. Los protocolos están hechos a vapor. Algunos probablemente tendrán todo el rigor científico. No estoy criticando. Lo que estoy queriendo decir es notar que lo que se necesita es un buen diagnóstico clínico y que de eso todos lo podemos hacer. Y si nos hacen falta tablas en medicina interna, pues hay que revisar medicina interna. Y si nos hacen falta tablas en cuestión de endocrinología, pues hay que revisar. Si nos hacen falta tablas en neumología, pues hay que revisar. ¿Por qué? ¿Qué atención le estamos dando al paciente? De 3, 4, hasta 5 especialidades. Pero, ¿y por qué, doctor? ¿Por qué usted entonces? Yo soy médico general.
Y por eso elegí ser médico general. ¿Intenté ir al examen de residencia? Sí. No, yo no sé contestar exámenes, pero sí sé medicina. Y esa medicina que sé es lo que ha ayudado a salvar más de 54 vidas hasta el día de hoy. Entonces, ojalá quieran compartir este video y hagan conciencia al respecto de lo que aquí les acabo de platicar. Habrá algunas otras cosas que de momento se me olvidan y que faltaría mencionarles, pero creo que ha quedado bastante claro la necesidad que se tiene de un diagnóstico temprano, de buscar la ayuda médica, no buscar ayuda en internet. Y finalmente, por favor, no se automediquen. Si ahorita me oyen hablar de anticoagulantes, si ahorita me oyen hablar de corticosteroides, no se trata de que vayan a revisar el internet para saber cuánto es la dosis. Si ustedes creen que la dosis a lo mejor del anticoagulante va a ser una tableta al día, les sorprendería si les digo que algunos pacientes necesitan 4 tabletas en la mañana y 4 tabletas en la noche. ¿Y qué riesgos conlleva? Pues si te tomas tus 4 tabletas en la mañana y 4 tabletas en la noche, el riesgo es que haya una hemorragia y puede haber una embolia cerebral. Pero ¿cuál es el beneficio? Salvarle la vida. Y cuando las cosas están así, se toma una decisión sobre el riesgo y el beneficio del paciente. Al igual que, ¿por qué estoy tratando a todos con insulina? Doctor, pero es que, y eso es para diabéticos, y eso deja ciego, y eso corta los dedos. Por favor, con todo el respeto del mundo les digo a mis pacientes, no voy a debatir con usted por qué es que estoy tomando la decisión, solo le explico cuál es el problema. Su páncreas está inflamado, está dejando de producir insulina, y entre todas las sustancias que inflaman a su cuerpo, también interviene el consumo de azúcar, el consumo de las grasas. Finalmente, ¿qué se corrige con eso? ¿De forma transitoria? Todavía no lo sé. Tengo un paciente que tiene más de 2 meses que tuvo su cuadro complicado de coronavirus a nivel pulmonar y al día de hoy sigue sin poder trabajar o hacer actividad física más de media hora porque siente que se ahoga. El día de hoy una paciente me compartió su radiografía de control después de un mes de un buen tratamiento, de seguimiento, de llevar a cabo el reposo, todo. La radiografía demuestra unas zonas fibróticas de mucho grosor. ¿Qué significa? Pues que el pulmón tiene muchas cicatrices por dentro. Esas cicatrices impiden que se expandan porque el pulmón es dinámico y es algo que se infla y se regresa. Esas cicatrices van a impedir el movimiento natural. El coronavirus no solo pone en peligro la vida en el momento en que uno lo tiene, la pone en peligro después y deja secuelas. Escuchaba al director del área COVID del Hospital ABC la semana pasada que comentaba con Joaquín López Dóriga qué era estar intubado, de qué se trataba. Llevar al coma al paciente, tener un tubo en la garganta, depender de líquidos extracorpóreos, alimentación igualmente, e infinidad de cuidados. Y durar un mes o un mes y medio en terapia intensiva. Al despertar, ¿qué daño cerebral va a tener el paciente? No lo sabemos. ¿Qué daño renal va a tener el paciente? Probablemente que tuvo insuficiencia renal y que va a ser candidato para diálisis, o si es que no, ya le hicieron hemodiálisis y es que va a quedar con esa secuela de por vida. O tuvo un problema de una necrosis a nivel del intestino y tuvieron que hacerle una resección y tiene una colostomía. O ya le pusieron mejor traqueostomía. Hay muchas cosas que no saben ustedes de la medicina y que no saben qué pasa después. No se arriesguen. No crean que también van a poder ustedes ganarle al coronavirus solamente porque ustedes no creen en él o porque ustedes hacen ejercicio y están delgados y no fuman.
Pues he visto pacientes de 21 años, de 25 años, de 27 años, hoy vengo de ver una de ellas, que le dolía la cabeza desde hace 8 días, pero hasta hoy sintió un dolorcito aquí en el pecho. Lo bueno es que su mamá me conoce, lo bueno es que su hermano me conoce porque son mis pacientes. Perdón, es su mamá y su tío. Me conocen porque son mis pacientes. Y su tío le dijo, ve con Oscar. Y al llegar y platicar con ella, y al sacarle la radiografía, pues le enseñé. Se quedó sorprendida, entendió y empezó a escuchar. Empezó a escuchar las indicaciones para saber qué hacer y cumplirlas. Yo les digo, cumple esto, mantente tan cuadrado como puedas y el tratamiento va a ser un éxito. Con su primer dosis de ozonoterapia, una autohemoterapia menor. Una agujita, sacamos 5 centímetros de sangre expuestas a 16 centímetros de una mezcla oxígeno-ozono para que se oxigene y tenga esta reacción a nivel molecular, a nivel atómico, para poder lograr esa oxidación de las sustancias inflamatorias y finalmente revitalizar a los eritrocitos y a la hemoglobina. Y eso se inyecta en el glúteo. Una inyeccióncita en su pompi. Va a ser un depósito de supercélulas que van a estar mandando señales bioquímicas al resto del cuerpo para decirle, hey, hasta aquí, ya no te inflames más, ya no se puede. Hey, empieza a producir linfocitos, necesitamos una reserva porque ya se acabaron los que nos estaban defendiendo. Hey, empieza a mejorar. Eso hace el ozono. Muy bien. Pues entonces, con todo ello, les dejo reflexionar y saber que el coronavirus, entonces, no es una gripa. Si los números dicen lo que digan, ¿qué más da? ¿Eres el vigilante de los números? ¿Vas a ir a cambiar las políticas públicas porque critiques que el número está bien hecho o mal hecho? No. Mejor, si no eres personal de salud, busca ayuda. Y si eres personal de salud, bríndala. Aprende a cómo cuidarte. Tengo 5 meses atendiendo a personas con coronavirus y no me he infectado. Me hago una prueba de anticuerpos cada semana y de esa manera sé que no me he infectado. ¿Cómo le está haciendo, doctor? Llevo mi máquina productora de ozono ambiental a cada domicilio en el que estoy. Utilizo en mi primer consulta una máscara 3M de media cara o de cara completa. Si el paciente va a necesitar nebulizarse, de cara completa. ¿Y la ropa, doctor, se pone traje? No me pongo un traje Tyvek. Eso, si tuviera aire acondicionado y estuviera dentro de una terapia intensiva tal vez, y aún así, me dice una enfermera amiga mía que se muere de calor todo el día. ¿Por qué no uso el traje? Porque eso espanta. Llegas afuera de los domicilios y te ven colgando un estetoscopio y la gente quiere salir corriendo y empiezan a hacer chisme alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué mejor no ir a ofrecer ayuda? Y finalmente así me he protegido, con equipo que se necesita. Filtros especiales NIOSH, es la clasificación N95, filtro de partículas. Cubrebocas, de esos son los que necesitamos usar nosotros. He visto a la calle a gente con cubrebocas de ese tipo. Qué bueno que los consiguieron y qué bueno que los usan. Pero al personal hay que darle de esos. Si no quieren quedarse sin enfermeras, denle cubrebocas adecuados. O compren mascarillas 3M. Y no es comercial, es la marca, es la seguridad. Tienen años produciendo y son de altísima calidad. Los mejores estetoscopios son 3M, con otro nombre, pero los fabrica 3M. ¿Por qué si tienen ese altísimo grado de calidad, por qué no usamos mejor eso? Y entonces dejamos de temerle al paciente. Porque el bicho como quiera ya está ahí adentro. Pero ¿a quién le temes? ¿Al paciente? Porque va a toser, porque tiene las manos sucias, por eso no lo vas a tocar. ¿Saben cuánto le hace falta a la persona que tiene coronavirus el contacto humano? A veces tienen 10, 12, 15 días, 3 semanas
sin que nadie los toque. Porque lo que saben, según dicho en las noticias, es casi, no te le acerques, aíslalo, ponlo en un cuarto. He escuchado por consejo a través de la familia, el médico que los vio primero, enciérrenlo en una habitación, cierren ventanas, cierren puerta, nada más pásenle la comida. ¿Qué? Abran las cortinas, que entre el sol, abran la ventana, se necesita que ventilar para que no se quede ahí atrapado el virus. Ya sabemos que el virus se queda en los espacios cerrados. Entonces hay que usar equipo de protección adecuado. Y también, si no usé mi traje, ¿que a poco me voy a quedar así? No, pero me rocío soluciones antisépticas. Soluciones antisépticas que tienen el poder de que en 30 segundos esterilizan mi ropa. Queda más limpia que después de salir de un quirófano. O tan limpia como sale de la autoclave. Oye, pero ¿no te da miedo? No me da miedo porque estoy preparado. Y razonada mi decisión, entonces traigo conmigo un spray nasal que esteriliza la nariz cuando te lo atomizas. Es el primer reservorio dicho por los infectólogos más experimentados de México y del mundo. Ahí se queda hasta 4 horas antes de entrar a tu cuerpo. Y si yo me estoy atomizando mi spray y me está esterilizando en 30 segundos el interior de mi nariz, ¿cuál riesgo? E igual mi garganta. Hay un enjuague bucofaringeo y entonces uno se enjuaga la garganta y ya. ¿Es cómodo? No, no es cómodo, pero es necesario. ¿Y es necesario para qué? Para no haberme infectado. ¿Y por qué no me quiero infectar? Para seguir ayudando a la gente. Entonces, hay que aprender muchas cosas, hay que recordar muchas de la carrera, pero sobre todo hay que querer brindar la ayuda. Y ustedes como pacientes, como personas de a pie, digo yo, igual yo soy una de ellas, empiecen a razonar más sus decisiones de exposición. ¿Por qué salen en este momento donde está crítica la circunstancia? Ya no digas el que voy a salir sabiendo que de todos modos me voy a poder atender. No. Y tengo muchos amigos que son médicos, y tengo muchas amigas que son doctoras, y tengo muchos amigos que ya han padecido la infección. A ellos los invito, comenten lo que están viviendo en sus hospitales. Comenten que es verdad que las enfermeras ya no alcanzan a pasar la visita cotidiana de saludar al paciente, preguntarle sobre sus evacuaciones, micciones, etcétera, su trabajo. Lo que están alcanzando a hacer es pasar a poner medicamentos en los sueros o a administrarle al paciente. Pero a la carrera y sin una calidez humana. Yo creo, por el ejemplo que les decía, que nadie toca a los pacientes durante días. Yo entro al domicilio, me pongo antiséptico en mis manos, un antiséptico que va dejando efecto residual, esto es como si yo trajera un guante antiséptico, y saludo a mi paciente de mano. Y cuando me voy me despido de mano. ¿Y qué hago al final? Me vuelvo a echar antiséptico. ¿Me contaminé las manos por tocar al paciente? No. Mi estetoscopio está contaminado, ya le puse antiséptico también. Entonces, hay que también pensar que la medicina puede ser mucho más humanitaria. Eso es lo que busco, sensibilizar para que se brinde una atención de calidez, efectiva y con un sentido humanitario. Es una crisis de salud, una crisis social, una crisis económica, pero la mayor de las crisis es una crisis humanitaria, porque tanto hay personas que son tan apáticas con su vida misma y la vida de los demás que no les importa. Es una crisis porque las personas que sí les importa y desearían no salir, tienen que salir, porque si no, no podrían comer ese día.
Es una crisis humanitaria porque aún quien puede quedarse en casa sale a divertirse. Y es una crisis humanitaria porque quien se enferma, no todos están alcanzando a tener atención médica. Ojalá este video sirva para que lo compartan. A muchos de mis contactos les compartí los videos previos que están en el canal y no de mucha gente vi que se haya compartido. Y sin embargo me comparten una cantidad de cosas inservibles, inútiles, sin razón, que no me explico por qué algo que deberíamos de saber todos puede que no lo compartan. Y pues les deseo el mejor de los éxitos a quien ya padece la enfermedad, buscando ayuda médica para que le encuentren y le encuentren con estos 3 principios que mencioné. Y número 2, también a todo aquel que pese a que no lo creyó, hoy está enfermo y quiere salir de este problema. El borde de la muerte no es algo que se experimenta fácilmente. Según lo que tiene cada quien dentro de su ser, es como va a vivir su transición a dejar de existir en este cuerpo. Hay personas que las he visto sumamente angustiadas con su enfermedad, aún y sin tener insuficiencia respiratoria severa, pero muy angustiados porque temen morir. Hay tantas cosas por hacer. Me quedé con ganas me hubiera gustado pedirle perdón a tal, cambiar tal, no haber trabajado tanto, haber hecho. Ya no es tiempo de eso. Es tiempo de cuidar nuestra vida para después tener oportunidad de ello. No cuando tu cuerpo tiene insuficiencia respiratoria severa, cuando tienes falla renal, cuando tienes problemas hepáticos, cuando estás colapsando. Los dejo. Tal vez el video duró mucho, pero cierro con esto. El COVID no es una gripe como les dijeron. El COVID es una enfermedad mortal que no se conoce cura y que se tiene que tratar de múltiples maneras para poder salir avante y lograr la sobrevivencia de cada paciente que se infecta. Muchas gracias, soy el Dr. Oscar Gallardo y subo este video a mi red en YouTube, es Dr. Oscar Ozono, y pues suscríbanse al canal por favor para que más personas lo vean. Buenas noches.